Amén. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 8. Usted me ayuda a leerlo y luego vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 2 al 8. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado Dios y Padre de los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque el mensaje del Evangelio de Cristo es el que salva, el que perdona pecados, el que da vida eterna y el que nos libra de una condenación del infierno mismo. Gracias, mi Señor, porque los que estamos hoy acá, en su gran mayoría conocemos ese evangelio, porque alguien tuvo en el amor de Dios el predicárnoslo. Y a través de eso hoy podemos decir que somos llamados hijos de Dios y salvos del infierno mismo. Gracias, mi Señor, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y porque un día tu promesa y tu palabra dice que vendrás por nosotros, la iglesia, para llevarnos y estar la eternidad contigo, disfrutando de esa gloriosa majestad. Oramos, Dios, para que en el nombre de Jesús, cada día que tengamos la oportunidad de vivir en tu misericordia, podamos tener el valor, guiado por tu Santo Espíritu, de hablar, ya sea con nuestros labios, con nuestra voz o con nuestro testimonio, que somos hijos tuyos, y poder predicar a otros lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que tu palabra dice, para que otros también accedan a lo que nosotros ya tenemos acceso, que es la vida eterna. Oramos y pedimos esto en el soberano nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, amado hermano. Trataremos de ser breves hoy para predicar la palabra de Dios en el tiempo que tenemos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya llegará el tiempo en el cual podamos estar todos juntos como familias, pero qué bueno que estamos aprendiendo a estar bajo la autoridad también de nuestros gobernantes. Amados hermanos, la vida nos ha cambiado a través de esta pandemia. Nadie la imaginó y nadie vio, visualizó todo lo que hemos vivido. Ahora dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si usted es un hijo de Dios y ha entendido el evangelio, todo esto ha sido para gloria y honra de Dios. Dios lo ha permitido para glorificarse en medio de estas circunstancias, aún dolorosas y difíciles. Pero Dios ha estado allí porque Él tiene planes trazados y la Biblia nos lo revela. En esta mañana, bajo el tema de mes, que es cumpliendo el propósito, la iglesia, todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, tenemos un propósito colectivo que cumplir, que es llevar el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio de Cristo a todo lugar que Él nos envíe. Cada uno de nosotros tenemos un propósito personal y específico con Dios que hemos de cumplir aquí en la tierra. Pero todos tenemos un propósito colectivo como iglesia, que es el predicar el evangelio de Cristo. Esa medicina que nos ha salvado y nos ha sanado a todos. Ese medicamento que es el evangelio, si lo tenemos que comparar con algo que sana, restaura, bendice, trae salud al alma y trae una vida eterna, esa misma medicina es deber de todo a nivel colectivo como iglesia que debemos de predicar. Ahora, amados hermanos,
El libro de los Hechos es la clara evidencia de los propósitos eternos de Dios, de por qué Cristo vino a morir en una cruz. Todo lo que es la carta de los Hechos son evidencias de hombres y mujeres de Dios que a través del creer en el Evangelio y en las evidencias de todo lo que Cristo hizo, accedieron a la maravillosa gracia de la vida eterna. Y ese mensaje está todavía vigente. El libro de los Hechos nos narra y nos dice cuál es el propósito de existir de la iglesia. Y es de que nosotros tenemos que seguir hablando de aquel que nos ha salvado y nos ha rescatado hasta el día que Él venga, o hasta el día que cada uno sea llevado a la presencia de Dios. Y es un deber de todos. Ahora, estamos en tiempos difíciles, por lo que hemos atravesado. Muchos hoy están buscando de Dios, pero otros se han enfriado y han dejado el Evangelio atrás. Ahora las maneras, los métodos ya no pueden ser igual que antes. Y es ahí donde todos tenemos al Espíritu Santo para comenzar a actuar conforme Él nos guíe, para seguir haciendo el ministerio como iglesia de Cristo que somos, de predicar a este Evangelio que es sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, quiero que usted, a través de la Biblia, podamos en esta mañana ser confrontados, ser animados y ser fortalecidos, para de manera individual y personal asumir la responsabilidad con Dios de poder seguir hablando del Evangelio de Cristo. Y para ello quiero primeramente que aprendamos lo siguiente. El versículo 8 es un versículo muy predicado, pero muy pocas veces vivido por la iglesia cristiana evangélica, nosotros. Ahora, amados hermanos, es el tiempo de mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Y quiero que entendamos algo. ¿Por qué es necesario llevar el mensaje de salvación? Porque el pastor nos dice no. Porque la iglesia lo exige no. Porque es un mandato bíblico de todo creyente evangélico. Jesucristo, antes de morir, antes de ir a la cruz y después de resucitar, Él dijo que debíamos de hacerlo. Se lo encomendó a los discípulos en vida y se los volvió a encomendar después de haber muerto y resucitado. Y por eso todos acá tenemos la responsabilidad individual de hablar porque Cristo, porque nuestro Señor Jesús nos lo ha estipulado y nos está mandando a hacerlo. Y es ahí donde es importante que todos reconozcamos. No es porque el hermano Silas nos diga, no es porque el consistorio lo establezca, no es porque sea una norma de la iglesia local, no, es porque la Biblia nos llama y nos insta a comenzar a hablar de Cristo. Y si usted es de los que dice yo no puedo hacerlo, su vida tiene que predicar entonces de Jesús, si a usted le da miedo hablar. Pero debemos de hacerlo de una u otra manera, y el Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a toda verdad, Él nos dirá lo que debemos de hablar y lo que hemos de hacer para que el Evangelio siga hablándose. Dice en Marcos capítulo 16, 15 en adelante: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas palabras las dijo Cristo antes de ir a la cruz. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabras duras de nuestro Señor Jesucristo en vida. Antes de ir a la cruz, Él mandó y dio este mandamiento a sus escogidos, a sus 12 discípulos. Porque el mensaje del Evangelio es de vida y esperanza para los que lo han de recibir, pero es un mensaje de condenación al infierno para el que lo ha de rechazar. Y tenemos que ser los mensajeros de Dios, con nuestras palabras, predicando el Evangelio, con nuestro testimonio, mostrando con evidencias lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Así que, amados hermanos, todo lo que Dios nos ha dado tiene que decir y predicar el Evangelio de Él. Que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, hizo ministerio público, fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó, y Él dice que muy pronto volverá, y la iglesia lo cree. Amén. Así que la Biblia dice que Cristo predicó y dio este mandamiento antes de morir. Pero también miren lo que dice Lucas 24 del 46 en adelante. Después de haber resucitado de entre la muerte, Él dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Cristo, después de resucitar, encomendó a sus 12 discípulos y a los 120 que también le habían seguido. Quiere decir que debemos de evangelizar y predicar a Jesús, y predicar el evangelio no porque los pastores digan, no por lo que los ancianos nos impongan, sino porque Cristo lo está diciendo. Y si somos bíblicos, tenemos que hacerle caso a lo que Cristo está diciendo. ¿Amén o no amén? Así que si usted de lo que dice, yo no evangelizo porque muchos me presionan, usted lo que está haciendo es contender con Dios, no con las autoridades de la iglesia. Así que debemos de comenzar a crear una nueva perspectiva de lo que debemos de hacer, no porque nos digan, sino porque el evangelio de Cristo lo dice. Si usted no acepta estas palabras, usted está peleando con Dios, no con los pastores ni con la iglesia local, sino con Dios. Y yo sé que usted me dirá, es que me cuesta, hermano Joel. Ya vamos a llegar a los motivos de por qué no lo hacemos, y vamos a ver los motivos de por qué debemos de hacerlo. Amados hermanos, no hay edad que impida el poder predicar el evangelio de Cristo. No hay necesidad de un seminario teológico o un discipulado sistemático de 1 año, 2 años para hablar de Jesús. Se necesita nada más la llenura del Espíritu Santo para predicar de aquel que nos ha salvado del infierno. Y eso lo tenemos todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios y que nos hemos arrepentido de los pecados. ¿Amén o no amén? Iglesia amada, yo no vine hoy a confrontarlo, a regañarlo, sino a decir lo que la Biblia nos enseña, para que tengamos conciencia de nuestro ministerio colectivo como el cuerpo de Cristo, de seguir hablando de Él por lo que la Biblia nos dice. Quiero que también entendamos, mire lo que dice Mateo 28, 19 y 20. A ver, repítalo conmigo. ¿Qué dice Mateo 20, 28 del 19 al 20? A ver, ¿se lo puede? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo dijo esto Cristo? Después de haber muerto y resucitado. El mensaje para nosotros es, hermano, hablemos de Jesús con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Ay, hermano, es que me da pena. Claro que le va a dar pena si no estamos viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios. Ay, es que como nos obligan en la iglesia, es que no es por la iglesia, es porque Cristo nos está diciendo. ¿Sabe por qué la mayoría decidimos no evangelizar o no hablar de Cristo, no predicar de Cristo? Porque nuestra vida está más llena de pecado que del Espíritu Santo. Y por eso buscamos justificantes para no hacerlo. Y es tiempo de, como iglesia, decidir obedecer a Dios, decidir obedecer a su palabra. Ahora, amados hermanos, quiero que veamos el pasaje clave para entender lo que Dios quiere que en este día entendamos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya vimos que el mensaje de llevar el evangelio de Cristo, Cristo lo da como mandamiento antes de morir y después de morir. Pero ahora mire lo que Cristo nos otorga para cumplir ese llamado que Él lo ha puesto como mandamiento. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora veamos qué nos dice ese versículo en cada oración que lo plasma. Y miren lo que dice, ahí tenemos 5 cosas importantes. Pero recibiréis poder, número 1, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué más dice el versículo? Me seréis testigos. ¿Hasta dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y por último, hasta toda la tierra. Usted mira, yo no puedo ir a toda la tierra, pero sí podemos cumplir los primeros lugares que menciona. Y este versículo nos atañe a todos, iglesia.
veamos qué significa cada oración, qué significa este versículo bíblico. Jesucristo lo prometió en San Juan capítulo 17, que Él iba a enviar al Consolador, Él iba a enviar al Espíritu Santo, Él iba a enviar a alguien que nos iba a guiar a toda verdad y que nos iba a recordar todas las enseñanzas de Él en vida. Ese Espíritu Santo ya fue derramado en el día de Pentecostés, y todos aquellos que nos hemos arrepentido de los pecados venimos a ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa, según lo dice Efesios capítulo 2. Pregunto, ¿cuántos acá tenemos al Espíritu Santo de Dios? Levante la mano. ¿Tenemos al Espíritu Santo, iglesia? Ahora la otra pregunta es, ¿le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo que nos gobierne? Ahí se pone difícil, porque usted puede decir tener al Espíritu Santo, pero la pregunta es si le da a usted la autoridad y la libertad para que Él nos gobierne, para cumplir la voluntad de Dios. Y es ahí donde la iglesia comenzamos a tener grandes problemas, porque no le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo de que Él tome control de nuestra vida para cumplir la voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y dice el versículo, pero recibiréis poder. Toda persona investida por el poder del Espíritu Santo es transformada cada día a la imagen de Cristo. Y eso significa que cuando usted y yo decimos ahora tener al Espíritu Santo, significa que tenemos autoridad sobre el pecado, tenemos dominio propio sobre nuestro cuerpo débil, tenemos sabiduría de Dios, tenemos autoridad sobre las huestes del mal y tenemos convencimiento de la justicia de Dios. Toda persona que tiene el Espíritu Santo debe de entender que está investido con Dios mismo para vivir este mundo lleno de pecado y maldad. Pero solamente aquellos que van a la palabra y entienden que Pablo también nos dice en Efesios 5, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes sed llenos del poder del Espíritu Santo. Significa que solamente las personas que deciden llenarse cada día por medio de la palabra de Dios comienzan a ser llenas del poder de Dios para actuar y cumplir la voluntad de Dios. Así que cuando usted diga, es que yo no puedo, lo que está diciendo es que usted no le está permitiendo al Espíritu Santo obrar en su vida. Cuando usted dice, es que yo no puedo cambiar, usted lo que está haciendo es diciéndole a Dios, tú eres incapaz de obrar en mi vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque el Espíritu Santo se encarga de renovar, cambiar y transformar nuestras debilidades en fortalezas. Así que si nosotros no tenemos el valor determinado para actuar y hacer la voluntad de Dios, hay algo que esté mal en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es? Que el Espíritu Santo no está gobernando como debería. Amén, iglesia. Y muchos de nosotros no hablamos de Cristo porque decimos tenemos pena. Y como se dice el adagio, pena es robar. Pero hablar de aquel que nos salvó, que nos ha bendecido, que nos ha sanado, que nos ha restaurado, que nos ha devuelto un hogar destruido, que nos ha devuelto la restauración de esos hogares que no están funcionando bien, que nos ha devuelto la sanidad de una enfermedad difícil, crónica o terminal. Hablar de ese Dios no puede hacer decir tener pena. Pero el diablo claro que nos va a limitar, porque va a hacer que tu vida y mi vida no sea la imagen de Cristo y llena del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa, iglesia? Lo que yo puedo ver en toda la iglesia cristiana evangélica es que nosotros hemos tomado la medicina del Evangelio, pero no creemos lo suficientemente en ella, y por eso no la estamos promoviendo a otros para que también sean sanos. Hemos consumido la medicina, pero por no decidir ser sano, por no conocer el Evangelio plenamente, no la estamos promoviendo a otros para ser sanos de una condenación eterna. Y es tiempo de entender que todos tenemos la obligación y la responsabilidad, porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Les voy a hacer una pregunta.
¿Cómo se sentirían si hoy yo les digo a todos ustedes que son debiluchos? ¿Qué sentirían si yo los ofendiera de esa manera? ¿Aceptarían esa expresión mía? Si yo les dijera, ustedes son unos debiluchos. ¿Qué se siente o qué piensa el ser humano cuando alguien le dice así? ¿Verdad que nos sentimos ofendidos? ¿Sí o no? Porque humanamente nos tocan el ego. Porque siempre queremos buscar ser fuertes, amén o no amén. Pero siempre buscamos ser fuertes por medio del orgullo para las cosas humanas. Pero nunca decidimos ser fuertes para hacer las cosas de Dios. ¿Me estoy equivocando, iglesia? Nos ofende que nos digan débiles, pero podría ser que eso seamos cuando no predicamos y hablamos de Cristo a través de lo que Él hace y está haciendo y lo que su palabra dice a través y por medio de nuestra vida. Amados hermanos, dice el Hechos 1:8, y recibiréis poder. Y dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino, hermanos, un espíritu de poder, de amor y de dominio. ¿Qué tiene usted y qué tengo yo? Poder, amor y dominio. No creo que lo tengan, hermanos, perdonen. No estoy viendo en ustedes una disposición a entender lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Usted ha sido lleno de la bondad y del amor y del poder de Dios. Y es tiempo de sentirnos fuertes para hacer la voluntad de Dios, no para las cosas humanas. Amados hermanos, dice Romanos 15:13 también en cuanto a este punto que hemos recibido poder. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hay en su vida y qué hay en mi vida de parte de Dios? Poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Pregunto, si Dios con usted, lo acaban de decir, significa que no debe de haber temor en hablar de Jesús, aún en nuestra propia casa, que es el lugar más difícil para evangelizar. Amén. Ok, dice el versículo, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. San Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, iglesia? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién le enseñó a usted y a mí que éramos pecadores y que necesitábamos arrepentirnos? No fue quien lo evangelizó. Fue el mensaje del Evangelio y el poder del Espíritu Santo convenciendo, haciendo una obra de restauración en nuestra vida, diciéndole, necesitas a Cristo, necesitas el Evangelio, sos un pecador. Y el Espíritu Santo convence de juicio y justicia. Quien me convenció a mí que estaba caminando al infierno fue el Espíritu Santo. Y claro, Él usó a diferentes medios para esa verdad. Pero quien me convenció que necesitaba arrepentirme un día, una noche en mi casa, ponerme de rodillas y confesar a Cristo como mi único y suficiente Rey Salvador, se llama Espíritu Santo. El día que yo recibí y me arrepentí de mis pecados, no estuvo ningún evangelista en la par mía. No hubo ningún hermano evangélico. Lo hice voluntariamente porque el Espíritu Santo me convenció en esa noche que yo estaba yendo al mismo infierno y que si no me arrepentía, mi alma estaba caminando al infierno mismo para una condenación eterna. ¿Quién me convenció a mí? El Espíritu Santo. Y después de días, claro, comencé a ver y a leer la Biblia y con el tiempo busqué una iglesia. Pero quien hizo la obra
de demostrarme de su justicia y convencerme de pecado, fue y es el Espíritu Santo. Usted y yo somos medios, somos utensilios espirituales de parte de Dios para hablar de Él. Pero quien va a salvar las almas es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando Dios enviara el Espíritu Santo, ya lo envió a todo aquel que ahora se llama hijo de Dios. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos ya lo recibimos? ¿Qué nos limita a hablar de Él entonces? ¿Podemos hacerlo, iglesia? ¿Tiene usted la autoridad y el poder de Dios? Sí, lo tiene. Solo deje de pecar un poco y verá cómo se va a fortalecer espiritualmente y va a comenzar a hablar de las bondades del Evangelio de Cristo. Ahora, amados hermanos, dice el mismo versículo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esto es algo que Dios lo dijo a sus 12 discípulos, y esos 12 a los 120, y esos 120 lo dijeron y lo predicaron, que 3000 se convirtieron, después otros 4000 según Hechos capítulo 4, y hasta el día de hoy ya no son 8000 convertidos, sino que somos millones de millones a través de todo el mundo que hemos recibido el mensaje y somos salvos, y un día estaremos en una gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay millones y millones y millones que rechazan el Evangelio, y muchos de ellos es deliberadamente, pero hay otros millones que aún no se les ha predicado. Y Cristo no viene hasta que nosotros cumplamos esa misión. Y dice: y me seréis testigos. Y eso es algo que Cristo nos está diciendo esta mañana. Y vuelvo y enfatizo, porque quiero que usted y yo nos quitemos de la mente: es que yo no lo hago porque en la iglesia nos presionan. Quítese eso. Porque un día usted y yo daremos cuenta. Nuestro deber es con lo que la Biblia dice, y Dios lo ha establecido como un mandato. Nos ha investido de poder y autoridad cuando el Espíritu Santo ya vino en nuestra vida, y nos está diciendo en Hechos 1:8 que debemos de ser testigos. La palabra testigo en esta porción bíblica viene del griego martureo, que significa testigo, testimoniar, testificar, atestiguar sobre unos hechos. Y usted no estuvo caminando con Cristo, usted no lo conoció en persona, y usted dirá: pero yo no vi lo que Él sufrió. Sí, pero usted tiene al Espíritu Santo que le ha hecho entender, comprender y ver lo que Cristo hizo 3 años aquí en la tierra para traer salvación y vida eterna. Así que usted y yo somos testigos de Cristo, no testigos de Jehová, no, testigos del Hijo de Jehová Dios, porque a través de Él hay salvación y por medio de Él hay vida eterna. Y dice la Escritura que usted y yo somos testigos. Los discípulos de Cristo dieron testimonio aún con su propia vida. Cada uno de los apóstoles tuvieron que pasar martirios y murieron. Muchos profetas predicando la verdad de Dios, de lo que Él les decía, también murieron cruelmente. Muchos hombres de Dios a través de la historia han sido quemados. Muchos han sido torturados cruelmente. La Iglesia Católica mató a miles de hombres que predicaban el Evangelio de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Y muchos de ellos a través de la historia han muerto, pero fieles a decir la verdad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿cómo podemos ser testigos de Jesucristo en el día de hoy? Hablando de lo que Jesús ha hecho y hace en nuestra vida, predicando literalmente lo que el Nuevo Testamento habla de cómo acceder a la vida eterna por medio de Jesucristo y el arrepentimiento de pecados, mostrando los milagros que Dios hace en nuestra vida, evidenciando a Cristo con nuestro testimonio, que Él es grande y poderoso sobre nuestra vida, hablando de lo poderoso que Jesucristo es y diciendo que ofrece vida eterna si hay arrepentimiento genuino de los pecados de una persona. Así que lo podemos hacer, claro que sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Dando testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida. Amados hermanos, ¿quiénes éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora?
¿A dónde estaríamos hoy si no fuera por Jesús? ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiéramos conocido la gracia del Evangelio de Cristo? ¿Dónde estuviera nuestra familia hoy si no hubiéramos reconocido a Jesucristo? Aquí hay muchos testimonios reales de vida. Muchos estuviéramos quizás muertos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, y estuviéramos quizás en el infierno, sin esperanza alguna. La gloria a Dios, porque Dios, a través de su misericordia, ocupó a alguien para que nos hablase, y el Espíritu Santo nos convenció de que estábamos mal y que éramos malos, pero que Dios nos podía restaurar si nos arrepentíamos y decidíamos vivir para Él. Tengo 19 años de haber tomado esa decisión. No me arrepiento. Y me pregunto, ¿qué sería de mí si rechazase a Dios en este tiempo? Y solo veo un panorama oscuro si lo hiciera. Pero oro para nunca caminar hacia atrás, sino al frente, haciendo la voluntad de Cristo. Y agradezco a Dios por las personas que puso, por los ayunos de mi hermana, de mi madre, para poder acceder a esta salvación eterna. Y honro a Dios ahora porque Él me dio la oportunidad de conocerle, de entenderle, de prepararme y de seguir estudiando su palabra para seguir predicándola. Cada uno tiene una historia que contar en Cristo. Cuéntela a otros que aún no han conocido de Jesús. Vivamos el mensaje de Cristo. Amados hermanos, el versículo dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso significa que usted y yo no debemos de detenernos, porque tal vez usted no va a ir a lo más allá por Rusia o a la parte lejana de Asia. Tal vez usted no va a llegar nunca, pero puede hacer que usted le hable a alguien y ese alguien lo transmita a otro, y así la cadena, y puede hacer que al final usted sí llegó con el mensaje hasta lo último de la tierra. Usted no lo sabe. Ahora es tiempo de hacerlo. Las redes sociales han unificado el mundo, y ahora uno está en Europa y podemos estar conectados acá con América. El mensaje ahora, si ocupamos las herramientas que Dios nos está permitiendo tener para su gloria, podemos lograr el cometido de lo que Él nos está invitando en su palabra, hasta lo último de la tierra. Mire lo que dice Marcos 16:15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que, amados hermanos, la iglesia, no los pastores, no los líderes, la iglesia, todos aquellos nacidos de nuevo, tenemos esta responsabilidad dada por Dios para cumplirla antes de que Él venga o antes que Él nos llame a su presencia. Y esa responsabilidad de todos. Ahora, la gran comisión debe de hacerse por los motivos correctos. Escúchame bien esto. La gran comisión debe de hacerse por los motivos correctos. ¿Y cuáles son esos motivos? Porque es un mandamiento de Dios. Porque para eso murió Cristo en la cruz, para salvar a sus escogidos, que ahora somos llamados la iglesia de Él. Es para darle la gloria a Dios. Es para mostrar mi obediencia a la palabra de Dios. No a los pastores, no a la iglesia. Y perdone que lo enfatice, pero la mayoría de nosotros somos personas que hay que la iglesia lo impone. No, es porque la Biblia lo dice. Es porque Dios me está invitando a hacerlo. Porque Dios me ha dado las herramientas para hacerlo. Entonces debemos de hacerlo para darle la gloria a Él. Escuche, para mostrar mi gratitud por lo que Dios ya hizo por mí. Para mostrar que soy discípulo de Jesucristo. Escuche, no debemos de hacerlo por números o estadísticas eclesiásticas. No debemos de hacerlo para esperar retribución por salvar a alguien. No debemos de hacerlo para vanagloria, porque quien salva es el Espíritu Santo, no nosotros. Debemos de hacerlo porque Dios nos está invitando a hacerlo. Debemos de hacerlo porque como propósito, como iglesia,
es un mandamiento de parte de Dios. Debemos de hacerlo porque Dios habita en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y debemos de hacerlo porque hay muchas personas que van a morir y se irán al infierno por nunca haber escuchado el mensaje que usted y yo ya hemos escuchado antes. Que Cristo salva, perdona y redime cuando un pecador se arrepiente de su pecado y de su maldad. Tengo un pastor, maestro, que él nos contaba con un testimonio real que su madre era de línea católica y los crió en la línea católica desde pequeños. Y ese que es mi amigo pastor fue el último de 8 hermanos. Y la madre lo consagró al nacer para que fuera sacerdote de la iglesia católica. Y lo crió y lo llevó donde la iglesia de su pueblo de ellos, allá por San Vicente, para que los curas, los sacerdotes lo adoctrinaran y lo guiaran a encaminarse a ello. Con el tiempo, él fue creciendo y estaba convencido de que era la religión para morir por ella. Pero Dios, en sus propósitos eternos en el camino, lo convierte a él al Evangelio de Cristo. Y comienza a predicar a la familia, a sus hermanos y a su madre. Y ninguno quería reconocer el Evangelio de Cristo. Y con el tiempo su madre se agravó de una enfermedad terrible y terminal. Y él consultó, la madre le pidió que se lo llevaran a muchos centros espiritistas para poder sanarla. La llevaron a muchos centros espiritistas, mas no pudieron hacer nada. Porque el único que puede sanar perfectamente es Dios. Y la madre de él murió sin Cristo, sin esperanza y sin fe. Y ese pastor nos decía en clases: me duele hasta el alma saber que mi madre no estará en el cielo, ni tendrá una eternidad con Cristo. Y él decía: yo sé dónde está ella, y no es la gloria, ni es con Cristo. Y me duele saberlo porque las escrituras me lo dicen, pero no puedo hacer nada para sacarla del lugar donde ella está. Pero sí puedo predicarle a mis hermanos, y él lo hizo. Y logró convencer a 3 con las buenas nuevas de Cristo. Y hasta el día de hoy él sigue predicando a Cristo. Y es un hombre que Dios le ha abierto puertas en infinidad de lugares, porque es un hombre que vive bajo la palabra de Dios. Amados hermanos, todos podemos, pero hay personas cercanas y en nuestra casa es donde debemos de comenzar. Si no somos capaces de evangelizar en nuestra casa, seremos unos hipócritas hablando de Cristo afuera. Si no podemos ganar a nuestra propia casa con el Evangelio de Cristo, estaremos siendo oscuridad de la casa, como dice el adagio, y luz de la calle. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo con nosotros, vivamos con Él y dependamos de Él. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque nos falta la llenura del Espíritu Santo y porque muchos de nosotros hemos contristado al Espíritu Santo con nuestra vida llena de pecado antes de la santidad de Dios. Así es que el mensaje de Dios es invitarnos a hablar y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra como iglesia, seguir hablando de Él. Le voy a invitar que se ponga de pie. Póngase de pie y le voy a invitar que en el nombre de Jesús usted pueda cerrar sus ojos y haga una oración donde usted está. Yo no quiero orar por usted, yo quiero que usted ore con Dios y que usted pueda hacer una oración con sinceridad delante de Él, reconociendo sus debilidades al igual que yo las reconozco, y poder realmente pedir perdón por no hacer la voluntad por la cual Él nos tiene acá como iglesia.
Si usted es de los que no lo hemos hecho como Dios nos manda hacerlo, si usted es de los que se ha detenido porque ha visto más sus circunstancias, su vida, sus anhelos, que hacer la voluntad de Dios, hoy es tiempo, iglesia, de pedir perdón a Dios y pedirle a Él las herramientas, el valor, la determinación para comenzar a hacerlo. Si no lo hemos hecho, aún con tantos llamados de parte de Dios, hoy es tiempo de comenzar a hacerlo. Yo le invito a que usted ore donde usted está. Lo puse de pie para que tenga reverencia y para que no se quede dormido en la oración. Hable allí en su intimidad con Dios y póngase a cuentas con Él en este mandamiento que Él nos ha dado. Es un llamado para todos. Es un llamado que nos importa y nos debe de importar a todos aquellos que somos la iglesia de Cristo. No se trata si tiene el don de evangelista, se trata que tenemos el Espíritu Santo para poder hacerlo. Padre amado, gracias porque como iglesia reconocemos que hemos fallado. Te hemos fallado a ti porque tu palabra lo dice, nos has mandado, nos has estado llamando la atención a través de los tiempos, de los años de cristianos que tenemos. Ayúdanos, Dios, a comenzar a hablar de la manera natural que podemos con la guía de tu Espíritu Santo. Que podamos testificar de ti con los recursos que tengamos a la mano, a la disposición. Que podamos predicar la Biblia tal cual la hemos leído, se nos ha predicado y la transmitamos a otro. Y que sea tu Espíritu Santo a través de esa exposición de nuestro mensaje audible o vivencial, que las personas decidan reconocerte para salvación eterna. Ayúdanos Espíritu Santo, a darte lugar a ti, a permitirte gobernar nuestros corazones, nuestras mentes, para tener el valor y la determinación de comenzar a hacer esta labor, que es un privilegio recibido de parte de Dios. Mientras la iglesia está orando y pidiendo a Dios dirección, sabiduría para comenzar a hacer esta noble labor que es de hablar de Cristo y el predicar el mensaje de salvación. Yo quisiera saber si entre nosotros hay alguno de los amigos que hoy, escuchando el mensaje, reconoce y entiende el mensaje y quisiera hoy arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy te extendemos la oportunidad de la invitación. No estás obligado si no lo quieres, pero ya escuchaste las consecuencias. Ya escuchaste el destino de todos aquellos que no quieren reconocer a Jesús. Quizás hoy digas, no estoy preparado. Nunca lo estarás. Nunca lo estarás, porque quien te prepara se llama Espíritu Santo. Lo que necesitas es el valor, la determinación de recibir a Cristo, de entregarte a Él tus anhelos, tu vida, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Amigo, amiga, que hoy estás acá, permítele a Jesucristo reinar, gobernar y ser el Señor de tu vida. No lo hagas porque te forzamos. Hazlo porque necesitas una vida eterna que no puedes obtener, sino que Cristo te la puede dar si te humillas y lo reconoces como tu Señor. ¿Habrá alguien más en esta mañana que quisiera entregar su vida a Cristo y vivir para Él lo que quede de tiempo en este mundo? Hoy te invito, amigo, amiga, joven, señorita, que voluntariamente decides abrir tu corazón. Si lo deseas hacer, hoy es el tiempo. Dios te está invitando. Dios te está llamando a que vengas a sus caminos. Si no hay nadie más, yo quiero invitar a nuestro pastor para que ore por el joven que hoy está tomando una decisión. La iglesia le acompañamos en oración para que Dios bendiga, selle la vida de este joven que hoy pone su corazón para rendirse a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador que tenemos. Muy bien, vamos a orar. Quiero que repitas esta oración, que la repitas porque nace del corazón y tomas la decisión. ¿Ya? Dile al Señor, Señor Jesús, Señor Jesús,
En esta mañana En esta mañana yo te doy gracias yo te doy gracias porque me has amado porque me has amado más que nadie. más que nadie. Y moriste en la cruz, Y moriste en la cruz, llevaste mis pecados, llevaste mis pecados, resucitaste para darme la vida para darme la vida y la vida eterna. y la vida eterna. Y esta vida Y esta vida la recibo la recibo este día, este día, esta hora, por la fe por la fe y solo por la fe. y solo por la fe. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que perdones todos mis pecados, que limpies mi alma que limpies mi alma con tu preciosa sangre. con tu preciosa sangre. Hazme tu hijo, Hazme tu hijo, heredero de tu reino, heredero de tu reino, desde ahora y para siempre. y para siempre. Que inscribas mi nombre Que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida del Cordero, del Cordero, para que cuando tú me llames, que para que cuando tú me llames yo pueda responder yo pueda responder a mi nombre respectivamente. respectivamente. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por salvarme por salvarme y darme la vida eterna. y darme la vida eterna. Desde ahora Desde ahora me consideraré un hijo tuyo y esperaré tu venida y esperaré tu venida para vivir contigo por toda la eternidad. toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús te recibo. Amén. 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 Muy bien, ¿quieres darle tu nombre a todos los hermanos? Muy bien, el nombre de él para que lo conozcan. Mi nombre es Enzo Quevedo. Muy bien, ahora sí le damos un aplauso de bienvenida, ¿verdad? A la familia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, qué bueno. Gracias, Señor. 1, 2. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a entonar un último himno para finalizar. Voy a pedirle a nuestro hermano Israel que me ayude con el teclado. Himno número 400, por favor. ¿Quiénes trajeron ignarios, mis hermanos? Levanten los ignarios, quiero verlos. Bueno, hoy vinieron más que los otros domingos, están viniendo más. Himno 400. Quiero cantar una linda canción. Es un himno que lo entona todo aquel que es hijo de Dios, que es parte de los santos de nuestro Dios. Con gozo, hermanos. Quiero cantar una linda canción Díganlo. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. ¿Cómo? Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Pongámonos en pie por última vez. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, te alabamos a esta hora porque hemos escuchado tu palabra. Tenemos el reto, Señor, de poder exponer tu palabra donde quiera que estemos. Dijo algo
muy práctico, Pastor Joel. Todos tenemos la fuerza y podemos hablar de nuestro Dios, de las maravillas. Debemos de dejar ese viejo hombre que muchas veces lo retomamos pecando y busquemos la santidad en el Señor para con seguridad hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron acá. Bendice sus vidas, sus familias, sus necesidades. Los hermanos y amigos que nos han escuchado y nos han visto a través de las redes sociales, hasta donde estén, Señor, ruego tu bendición y tu protección también.